Gusto saludarles, hermanos, y estar con ustedes. Gracias por la invitación de estar hoy día, y que es un día especial. Ahora me daba cuenta estos días, es el aniversario. Estamos a 3 años de los 150 años más o menos, el sesquicentenario. Estaba sacando las cuentas, estamos muy cerca de una celebración importante para la Iglesia Presbiteriana de Chile. En estos tiempos el Señor ha hecho cosas fascinantes en el acercamiento a la palabra, que es lo que quisiera compartir con ustedes en esta mañana en Deuteronomio. La razón por la que el Señor va poniendo estas palabras en nosotros es en esta necesidad de reencontrarnos con la palabra. En el caso de nosotros los pastores, parte de nuestra tarea, la estudiamos, la meditamos, la analizamos, pero también hay un momento en que somos invitados por el Señor a reencontrarnos con la palabra, con su palabra para nuestras vidas, alimentarnos nosotros también de ella. Este es un pasaje que yo voy solamente a introducir a ustedes, y con el interés que después ustedes lo mediten en casa, se reencuentren con este texto, que es un texto muy importante para nosotros como iglesia, como parte de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor, gracias por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra. No somos dignos de esto, pero tú has querido hacerlo así, tenernos por personas a quienes tú has recibido y a quienes tú estás bendiciendo que puedan tomar tu palabra, no obstante ser indignos y no poder sino depender totalmente de lo que tú puedas hacer en nuestras vidas a través de ella. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, gracias por sus oraciones. Estos días el directorio del seminario decidió que debía tomar unas vacaciones. Yo había estado un poco acelerado por un tiempo, así que acepté las vacaciones, que coincidió con una invitación que teníamos para hacer un viaje que es de estos llamémosle desafíos que el Señor pone en nuestras vidas. En el mundo se está produciendo grandes cambios, le llamamos cambio de paradigmas, y encontrarnos con información y con acercamiento a nuevas perspectivas es parte de lo que nos corresponde hacer hoy en día. Y hicimos un viaje con 2 objetivos. Uno de ellos es recorrer los espacios donde el apóstol Pablo produjo sus cartas guiado por el Espíritu Santo. Grecia es un país ortodoxo. La iglesia es ortodoxa en el 90% de ahí. La iglesia ortodoxa es distinta a la católica y un poco distinta también de la iglesia protestante. La pregunta que llevamos de por medio era: ¿cómo se lee a Pablo actualmente en un contexto ortodoxo? Las iglesias ortodoxas son numerosas, son muy importantes en la región en el Mediterráneo. Y después pasamos por las diversas ciudades donde a donde Pablo dirigió una carta o donde Pablo escribió alguna carta, y entender qué queda de la memoria de esos acontecimientos 2000 años después. ¿Qué queda en la memoria de ese contexto y esa realidad histórica? Luego estuvimos en Turquía, donde estamos en un país musulmán. 99% de la población es musulmana. Lo único que se ve es mezquitas. Cada 3 o 4 cuadras hay una importante mezquita, una imponente mezquita. Los cristianos son el 0.5% y prácticamente no existen. Pero la idea era también cómo se lee en un contexto musulmán las cartas de Juan
inspirado por Dios para las iglesias, llamadas las iglesias de Apocalipsis. Entonces, ¿qué memoria queda de ello? Pues es la pregunta. Para nosotros es muy familiar. Las leemos, las conocemos el contexto. El tema es encontrarse con los espacios donde se produjo el relato, el espacio donde el Espíritu Santo llevó adelante esto que para nosotros es la Escritura. Y estos son desafíos de nuestra época, son desafíos de entender cómo el mundo está cambiando, porque es difícil entender para nosotros ya un tanto que Occidente está por ese lado un tanto, y entonces para allá es Oriente. Algunas cositas. No hay mucha CNN. Casi todo es Telesur. Es una cosa interesante. Entonces uno va y quiere saber las noticias y no tiene la CNN, tienes a Telesur, ¿no? Que es la emisora de América Latina impulsada por Venezuela acá. Una cosa sorprendente. Ahora, ¿cómo entender una democracia musulmana? Turquía es una democracia musulmana. Nos llevaron a un mitin, tan igual como acá, con buses que lleva la gente y todas esas cosas que tenemos en Occidente. Entonces, pero estar en dos países, porque la idea era estar en dos países donde existe educación pública y salud universal. O sea, países que tienen una transformación que no necesariamente se debe a la misma perspectiva del Evangelio que nosotros tenemos, ni tampoco a la perspectiva del Antiguo Testamento que tienen nosotros. Sociedades cambiadas por otros puntos de vista, pero que tienen que ver con el mismo Dios. Es un desafío grande para nosotros. Ya hace por unos 6, 7 años, algunos optamos, casi coincidió con mi venida a Chile, optamos por quedarnos en América Latina, porque creíamos que en América Latina había que aportar en el trabajo del estudio de las Sagradas Escrituras, que había que reencontrarse con la palabra y que había que entenderla en lo que Dios nos quiere decir para nosotros ahora, entendiendo que somos de Occidente y que el otro lado del mundo no piensa así como nosotros, que somos un grupo, casi uno termina viéndose como manada pequeña en medio de lo que significa la importancia del testimonio. Pero eso nos encuentra a nosotros con una crisis del cristianismo que es casi una crisis global, una crisis tan fuerte que no escatima uno en mirar a los diversos lados de la vida y casi como que nos impacta profundamente lo que va pasando en nuestra sociedad occidental. Porque la idea aquí de esto que yo le estoy compartiendo a ustedes a partir de esta experiencia que tenemos con este grupo, son unos hermanos muy generosos que nos invitan a participar de esto, que es una experiencia de comprender cómo la fe nuestra tiene sentido para una sociedad como la nuestra. Y ahí es donde encontramos que lo que el Señor viene diciéndonos ahora a nosotros, a partir de la crisis que vive el cristianismo, es que nosotros tenemos que volver a ciertas cosas que probablemente nosotros no las hemos aceptado. Fíjense, el texto dice, no añadan, dice el texto, estoy aquí usando otra versión, dice, no añadan ni quiten. Y una de las frases que ha surgido entre nosotros es, tampoco omitan. Porque omiten está más o menos a la idea de quitar. Y nosotros no estamos muy preocupados, y estamos preocupados por la integridad del texto. Y defendemos la integridad del texto. Pero no estamos predicando todo el consejo de Dios, estamos omitiendo textos. Y uno de los textos fuertes para nosotros es esta escena del capítulo 4 de Deuteronomio. Es una escena en la que al final de la vida prácticamente se comienzan a rebobinar cosas. Esto ya tiene que ver con la edad. Moisés
que ha sido un líder importante. Dios lo ha llamado para guiar a su pueblo a la tierra prometida. Pero al final de la vida escucha que por causa de la conducta, del comportamiento del pueblo que él estaba guiando, él no va a entrar en la tierra prometida. No va a entrar en la tierra prometida. La va a ver, pero no va a entrar. Difícil leerlo de la perspectiva reformada, pero sí las afirmaciones. Nosotros creemos que lo que Dios ya nos ha dado en nuestra salvación no la perdemos. Evidentemente no. Tenemos una afirmación de la Escritura al respecto. Pero hay cosas que el Señor va a ir haciendo en nuestras vidas que nos va restando el poder estar plenamente en su gloria. Algunos nos atrevemos a describir que vamos a estar en la presencia de Dios, pero un poquito no en la primera fila, ¿sabes? Porque nos habla de coronas la Escritura, es decir, no, a ver, coronas, y decir que vamos a estar, pero probablemente no en la primera fila, un poquito más atrás, un poco más distante. Es lo que nos va a tocar. Dice aquí que Moisés sí vio la tierra prometida, la vio ahí, ¿no? Uno quisiera en la presencia del Señor tal vez estar un poquito más cerca, ¿no? Digamos, considerando el imaginario que cultivamos en nuestra mente y nuestro corazón como esperanza en nuestras vidas, que un día vamos a estar ante la presencia del Señor. Pero Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que tiene que recordar dos acontecimientos, dos experiencias conmigo, dos experiencias definitivas. La primera es la de Baal-peor. Cuando ustedes van en casa, lo revisan. ¿Qué había pasado en Baal-peor? Baal-peor es una ciudad que está ahí frente a Jericó, al otro lado del Jordán. Ahí el pueblo se enamoró un poco de las cosas y de la vida de Moab. Moab después va a ser importante para la continuidad de la historia salvífica, pero en ese momento Dios no quiere que haya una relación con los moabitas, y Dios se vuelve en una forma, se comporta en una forma tal que el texto dice: Dios es celoso. El celo de Jehová me consume, que es palabra de Jesús, aparece aquí en una fuerza importante. Y Jehová pide que los ahorque. Jehová pide ahí. Aquí se ve un Dios un tanto violento, fuerte, es un texto muy fuerte. Uno de los líderes ve a alguien que lleva a una mujer madianita a su tienda, y entonces toma una lanza y va y asesina a los dos. Y Dios dice: este hombre ha expiado, ha hecho algo que me permite ahora perdonar lo que este pueblo está haciendo. Pero adviérteles, Moisés, que yo soy un Dios celoso, que yo no voy a aceptar medias tintas, que voy a ser radical. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo, cuando le escribe a los Efesios, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que nos ha elegido para ser un pueblo especial, santo y sin mancha? Y sin mancha es una cosa, no hay gris. Es el gran dificultad en el texto, es que no hay gris. Cuando Dios se comporta en su celo, no hay grises. Es lo uno o lo otro. Los grises nos terminan perjudicando. Hoy nosotros tuvimos una experiencia muy significativa. ¿Por qué experiencia significativa? Porque indudablemente el celo de Dios se ha mostrado y se está mostrando sobre la iglesia. Entonces hay personas que en un momento están considerando en sus vidas que lo que les está pasando no es eso, sino en el momento en el que Dios interviene en nuestras vidas para disciplinarnos, para reorganizar nuestras vidas. Y uno como que le pesa, como que nos pesa cuando viene la disciplina del Señor en nuestras vidas. No es el Dios que quisiéramos tener. Estamos muy acostumbrados a un Dios de gracia. Y de hecho Dios es un Dios de gracia y de amor.
pero parte de su amor y de su cariño se expresa en algún momento en cierta situación de disciplina que nosotros tenemos que aceptar. Tal vez no en la radicalidad y la fuerza con lo que lo hizo en la historia que nosotros tenemos aquí en la Escritura. Pero sin embargo, Dios sigue haciendo cosas en nuestras vidas que nos lleva a veces a nosotros a enfriarnos en la fe, a sentir que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere, pero no miramos las cosas que estamos haciendo, en las cuales Dios no acepta grises. Y entonces eso nos produce una dificultad. Nosotros como Iglesia Reformada tenemos una gran responsabilidad ante el mundo y la sociedad chilena, en especial. Porque no solamente tenemos que tener una buena teología, sino tenemos que tener una buena ética. Y ese es nuestro gran desafío del futuro. Nosotros en este momento vivimos una de las experiencias más interesantes que se da en América Latina, de ser iglesias presbiterianas en crecimiento, por razón de la fuerza y la contundencia de la Escritura en las cosas que enseñan las iglesias presbiterianas, el valor de la palabra. El tema es cómo acompañamos eso con una ética. Es el gran tema que nosotros tenemos como desafío. Porque si la doctrina es buena y la ética no lo es, tenemos grandes dificultades. Ahí entonces ustedes van a recordar, los que están en los estudios más Weber, decía que el protestantismo tenía que ver con el desarrollo del capitalismo, que había tenido que ver con el desarrollo del capitalismo, pero que lo había tenido que ver en función de una ética puritana, que la contribución del mundo, tal vez nos guste o no nos guste, pero es una observación que se hace en la historia, pero se hizo a partir de una ética fuerte, una ética contundente, cosa que el neoliberalismo no ha aprendido en Occidente. Entonces tuvimos una crisis no solamente del sistema económico, vivimos una crisis ética, porque entonces el mundo occidental creía que podía ir, negocios son negocios y no necesariamente la ética tenía que entrar, pero el Dios que nos muestra en la historia que la ética entra, que tú puedes hacer negocios, ganar mucho dinero, pero que en un momento Dios va a mirar cómo lleva las cuentas. No va pasando, no va pasando. Y en eso Occidente tiene que reconocerse, ¿no? Digo así porque es la mirada. Hay un cambio de paradigma en el mundo, que estamos reconociendo la importancia de Oriente. La importancia de Oriente es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos va mostrando que otro mundo existe, que no solamente el mundo de Occidente existe, y que entonces las cosas en otros contextos procuran hacerse de manera distinta, creyendo en el mismo Dios. Es el gran desafío que nosotros tenemos, porque comparten con nosotros la fe en el mismo Dios. Pero la palabra no se quedó ahí. Dios le dice a Moisés: mira, no es la única experiencia que han tenido conmigo, hay otra experiencia que han tenido conmigo. Recuerda, un día en Horeb el pueblo quería saber más acerca de mí y quería, muéstranos, sabían que Moisés estaba bajando, ¿no? Y bajaba yendo a la bendición, y el pueblo quería saber un poco más de eso. Y se recuerda que un día yo les permití acercarse al monte, dice, y oyeron mi voz, dice, y fueron ahí impactados, dice la Escritura, por esto de escuchar mi voz. Aunque no vieron figuras, aunque no vieron estatuas, no vieron eso, sin embargo, solamente el hecho de escuchar mi voz, dice, fue fascinante para ellos. Dice, y se fascinaron conmigo. Esa es la otra experiencia, porque en nuestras vidas está la otra experiencia. Y esa otra experiencia es en la cual Dios no se muestra severo con nosotros, sino que Dios se muestra cariñoso con nosotros y nos muestra el valor y la fuerza de su presencia, y nosotros nos acercamos. ¿Y cuántas experiencias hemos tenido en nuestras vidas con Dios? Cantidad de experiencias que hemos tenido, algunas más significativas que otras,
pero que hemos tenido en algún momento una experiencia profunda con Dios. De hecho, la hemos tenido, no tal vez así en la congregación, pero en algún momento, en algunas circunstancias. Incluso puede ser que hasta doblamos nuestras rodillas y oramos a Moisés: recuérdales, no solamente estaba al peor, también está por él, donde estuvieron ante mi presencia y escucharon mi voz. Y eso queda en nuestra memoria. Y a veces eso es lo que nos sostiene hasta aquí. Y a veces estamos aquí más por eso. Yo creo que más estamos por la gratitud de haber estado en la presencia de Dios que por temor del Dios celoso. Es más hermoso estar fiel al Señor por la bendición y la alegría, el gozo de haber estado en algún momento en su presencia, no tanto por el castigo, no tanto por el temor. Yo creo que ese es el gran aporte que nosotros tenemos en la medida en que somos iglesia, que valoramos la presencia ante Dios, el gozo de la salvación, apreciamos la gracia de Dios en nuestras vidas, más que el Dios que se quiere mostrar a nosotros así duro en nuestras vidas. Este es un texto que nos convoca a nosotros, que nos llama. Les dice el texto aquí al final: yo quiero que ustedes se den cuenta que el caminar tras los ídolos de las personas con quien ustedes tienen contacto los va a llevar a la perversión, dice mi versión la palabra, corrupción dice la de ustedes. Por ahí ocurre en que uno se comienza a preguntar: ¿qué dice la Biblia sobre la corrupción? Porque la corrupción es global. O sea, ya nosotros no podemos decir que la corrupción está en cierta cultura y en otra cultura, no. La corrupción evidentemente es global. Y cada vez hay más conciencia de ello. Hay una afirmación ahí: nosotros creemos que el hombre es depravado y que las acciones humanas llevan la consecuencia de su depravación, de su degradación, y no podemos esperar otra cosa del ser humano. Pero sin embargo creemos que otro mundo es posible y que Dios procura hacer otro mundo diferente, procura hacer un mundo diferente a partir de la fidelidad a Él. Entonces, de tal manera que nosotros, no enamorándonos con las cosas que tienen que ver, que pervierten nuestra fidelidad a Dios, nosotros podemos evitar la corrupción según el texto. Dice: no sigan, dice, sus figuras, sus imágenes. Dice: ¿por qué? Porque los va a corromper. Entonces por eso Jesús dice: el que ama a mí y ama a Mamón no tiene lugar en mí. Tiene que elegir entre Dios y las riquezas, que le llama Mamón en Lucas. Y tienen que elegir entre los dos. Ahora, ¿por qué una elección? Es una renuncia a la riqueza. No exactamente. Es una renuncia a las consecuencias de darle fidelidad a esa realidad que lleva a un estado de corrupción. Hoy lo sabemos y nos resulta muy claro esto. Comienza muy suave, muy despacito, una cosa, otra cosa, otra cosa. Cuando nos damos cuenta, ya la fidelidad se ha ido a otros terrenos. Es el desafío nuestro ahora. Por eso este es un texto que nos convoca, nos invita, nos llama a nosotros a repensar el Dios en que nosotros creemos. Tenemos un Dios bondadoso, de amor y de gracia, al cual nos hemos acercado y hemos sentido su presencia. Pero también es un Dios celoso. Es un Dios que en algún momento se muestra en nuestra vida, y gracias a Dios por eso. Gracias a Él por eso, porque eso nos levanta, nos recupera, nos hace personas nuevas, nos hace personas diferentes, nos cambia nuestra visión del mundo y nos cambia nuestra visión misma de Dios. Y comenzamos a ser personas diferentes. Hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos entender los tiempos. Estamos a los 150 años de la iglesia. Que lleguemos con fidelidad, que esta congregación, que la otra, que oremos que las demás congregaciones lleguen en fidelidad, que ese resto, que ese remanente, que ese grupo pequeño que se mantiene fiel al Señor siga firme. Y que si otros puedan añadirse, que sigamos así y que celebremos en una forma importante, y digamos: hasta aquí verdaderamente el Señor nos ha ayudado. Amén. Que nos ha ayudado venciendo todas aquellas cosas que impiden el cariño de Él para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Oremos, hermanos. Amén.